Nos dispongamos a escuchar la palabra de Dios por medio de nuestro pastor, pero antes vamos a darles unos breves anuncios. Número 1. Mantente en contacto. Por medio de nuestras redes sociales estaremos compartiendo la palabra como hoy, pero también por medio de los grupos de WhatsApp podemos estar al pendiente los unos de los otros. Gálatas 6:2 dice: Llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Número 2. Células y clases de discipulado continúan por medio de la aplicación Zoom. Para más información, comunícate con tu líder de célula y maestro de discipulado. Si tienes problemas o no entiendes la aplicación, comunícate al número que aparece en pantalla para recibir asesoría. Timoteo 4:13 dice: Hasta que yo llegue, dedícate a leer las Escrituras a la iglesia y animar y enseñarles a los creyentes. No descuides el don espiritual que recibiste mediante la profecía que se pronunció acerca de ti. Número 3. Todos los días, excepto el domingo, a las 3 de la tarde estaremos teniendo tiempo de intercesión de manera coordinada. No te lo pierdas. Además de que continuamos con el ayuno de 40 días. A cada célula le toca un día. Infórmate para saber qué día te toca. Filipenses 4:6 y 7 dice: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por último, queremos animarte a que aproveches este tiempo para compartir la palabra con otros y uses tus redes sociales para anunciar esperanza y fe. No te apreses a difundir información falsa, palabra ociosa o que simplemente no edifica. Recuerda que has sido llamado a ser luz a las naciones. La palabra de Dios nos dice en Efesios 5: Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Pues bien, después de adorar al Señor y de disfrutar de su presencia como iglesia, como un solo cuerpo, vamos a disponer nuestro corazón a escuchar la palabra de Dios. Yo te recomiendo que tengas a la mano tu Biblia, tu libreta para tomar notas y que tengas la disposición en tu corazón para que Dios hable a tu vida. Estamos hablando en esta serie de tiempos de crisis y nos vamos a remontar a la época del profeta Elías, por allá por el siglo VI antes de Cristo. Vamos a dejar que el Señor hable a nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, pedimos tu favor, pedimos tu gracia. Señor, que esta palabra cobre vida, Señor, traiga libertad, traiga sanidad, traiga esperanza, traiga gozo, traiga regocijo y sobre todo un sentido de obediencia para todo aquel que la escucha. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Acompáñame a la escritura que corresponde el primer libro de Reyes, capítulo 18, y vamos a considerar la lectura de este pasaje a partir del versículo 17 hasta el verso 40. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿Eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: No he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen a la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Entonces Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues
2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon. E invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos, con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las 12 piedras un altar en el nombre de Jehová, pues hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego leña y cortó un buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo aún, hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo. Y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y ahí los degolló. Este pasaje es uno de los más emocionantes del Antiguo Testamento. Elías, el profeta, un hombre de Dios que sabemos muy poco de su origen. La Biblia describe a Elías como Elías el Tisbita o Elías el de Tisbet. Solamente sabemos de que viene de esa región y aparece de manera repentina en las Escrituras para amonestar a Israel, que en este tiempo Israel está dividido entre el reino del norte y el reino del sur. Israel es conocido como el reino del norte, su capital en Samaria, y el reino del sur es Judá y su capital está en Jerusalén. El reino del norte es un reino completamente corrupto. El reino se dividió alrededor del año 931, después de la muerte de Salomón, bajo el reinado de Roboam, y comenzó una era de apostasía, un tiempo de apartarse de Dios, con un hombre llamado Jeroboam. Y a partir de Jeroboam
hasta cada uno de los reyes, como Acab, es considerado uno de los reyes más malvados en la historia de este Israel del norte. De tal manera que este hombre contrajo matrimonio con una princesa de Tiro, o de Fenicia, llamada Jezabel, y esta mujer trajo su séquito de profetas, 850 profetas. Unos adoraban a Baal, otros a la diosa femenina, Acera, y juntos, ¿verdad?, introdujeron de una manera tan terrible esta idolatría en Israel, que había traído tanto pecado, tanta pobreza, tanta miseria y tanta opresión. Y Dios, en medio de esta apostasía, en medio de esta crisis, levanta a este hombre de Dios, Elías, cuyo nombre significa Jehová es Dios, el Señor es Dios. Incluso hay comentaristas que dicen que quizás Elías es un personaje que viene de otro mundo, porque así como aparece, así se fue Elías, porque Elías fue arrebatado por Dios por un carro de fuego. Sin embargo, el apóstol Santiago en su carta dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Y por supuesto que vemos que después de la gran victoria que Elías tuvo, también sufrió persecución y se deprimió, hasta huyó en un momento dado. Pero en este pasaje, en Elías y los profetas de Baal, vamos nosotros a ver ¿qué son las cosas que cerraron los cielos en ese tiempo? Hay tiempos de crisis, estamos viviendo tiempos de crisis en el mundo, estamos viviendo un tiempo de apostasía, estamos viviendo un tiempo de maldad y eso ha cerrado los cielos. Ha habido un montón de manifestaciones a favor del aborto, ha habido muchísimas manifestaciones violentas en el mundo, ha habido un montón de movimientos que han hecho que la gente se aparte de Dios, ha habido corrupción en la iglesia, ha habido abiertamente ministros o cantantes reconocidos a favor del matrimonio homosexual, o pastores declarados homosexuales y abriendo sus iglesias en lugares en el mundo, y esto está trayendo una apostasía, un pecado a la iglesia. Los tiempos de Acab, los tiempos de Jezabel están entrando a la iglesia, así como entró esa corrupción moral y espiritual a Israel, donde la gente dejó al Dios verdadero, dejó de servir a Dios, que no puede ser representado por ninguna imagen, ni en el cielo ni en la tierra. El Dios que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo el universo. Ese Dios todopoderoso, el único y verdadero Dios, es digno de ser adorado, y a Dios, como dice Juan 4:24, Dios es espíritu, y los verdaderos adoradores adoramos a Dios en espíritu y en verdad, y Dios busca tales adoradores que le adoren. Israel se apartó del pacto, Israel se apartó de las promesas, Israel se apartó de la obediencia a Dios y de su palabra. Y Dios envía a este profeta, a este hombre valiente. Podríamos imaginar esta escena cuando una caravana real se va desplazando lentamente por el camino, y delante de esta caravana van soldados con todas sus vestimentas largas y sus afiladas lanzas, y detrás de ellos viene otra guardia, que es la guardia personal del rey. Son fuertes, son recios, y su aspecto fiero, violento, con determinación, que custodian aquella carroza real, que es llevada por caballos blancos, y a la retaguardia y a los soldados del carruaje le sigue otro grupo de caballería. De repente se escucha una voz dentro del carruaje que dice: «¡Detente!». La orden es impartida por Acab, el rey de Israel. «¡Alto!», grita el capitán que cabalga al lado del carro. La voz de mando corre de un extremo a otro, y la caravana se detiene junto al camino, y hay un hombre vestido con ropas de profeta. Su atavío es muy sencillo, es un hombre de edad madura, alto, delgado. Sus ojos muestran intrepidez desde el carruaje. Se asoma el rostro Acab, el rey de Israel, y también de una edad madura, y sus labios hay una sonrisa burlona.
pero sus ojos se mueven agitadamente como si se tratara de evitar una mirada del profeta. Su vestimenta denota su posición y riquezas. Al ver al profeta vestido de pieles de camello, este hombre barbado, este hombre quizás desalineado, en aquel terrible desierto por donde van cruzando, en aquella región de Samaria, el profeta burlonamente, el rey burlonamente le pregunta: ¿Eres tú el que turba a Israel? ¿Eres tú aquel que ha trastornado mi reino? A lo que el profeta respondió: no soy yo, son las hechicerías de esa mujer que tienes en el palacio. Qué valentía de este hombre, qué valentía del profeta, porque él ha dado una orden, él ha emitido una palabra que el cielo se cerraría y por 3 años no ha llovido en Israel. Hay muerte, hay sequía, hay pobreza, hay crisis. Y en lugar de este rey venir al profeta y decir: pide a Dios por nosotros, está desafiando al hombre que tiene la autoridad de abrir los cielos. Escúchame bien, iglesia, nosotros tenemos autoridad. Jesucristo dijo en Mateo 28, versículo 18, él dijo: yo os doy potestad. Sí, el Señor nos ha dado autoridad. Sí, él dijo: he aquí, os doy potestad. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, dijo el Señor Jesús. Por eso la iglesia tiene autoridad y ha sido comisionada y ha sido enviada para hablar en nombre de Dios a las naciones. Así como este profeta, cuando habló y habló con determinación, él no se doblegó ante aquel rey ni ante toda la caballería que venía. Y él contestó: no, señor rey. Él más bien dijo: tú eres quien ha trastornado la casa del Señor, porque han dejado al Señor y han seguido a los Baales. Y en lugar de intimidarse, lanzó un desafío. El desafío era que se reunieran los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera en el monte Carmelo, para de una vez determinar quién es el verdadero Dios. Vemos entonces que cuando Acab escuchó al profeta, parece que el profeta, con esa autoridad, en lugar de intimidarse, se para firme ante el rey y logró su cometido: que todo Israel junto con los profetas se reunieran en el monte Carmelo. Hay un montón, hay miles de soldados, hay miles de personas en Israel mirando ese gran espectáculo. El verso 20 dice que Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo, él lanza esta pregunta: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo? Dios te está diciendo a ti: ¿hasta cuándo? Es un tiempo, iglesia, para tomar una determinación. Estos tiempos que estamos viviendo son tiempos peligrosos, son tiempos finales. Y no hay tiempo para la tibieza, no hay tiempo para la neutralidad o la parcialidad. O somos de Dios o no somos. O vivimos una vida radical, santa, apasionada y dispuesta, ¿sí? O defínete de una vez de qué lado estás. Este es el tiempo en que tú tienes que decidir. No, cuando el profeta dijo: no puedes vivir entre dos pensamientos, es como tener una mente dividida. Es como cuando un hombre tiene 2 mujeres y está pensando: ay, ¿con cuál me quedo? ¿Con esta o con esta? Ay, pues como que quiero las 2. No se puede, Señor. Usted tiene que tomar su primera esposa, por supuesto. No se puede. Y Dios le está llamando a la iglesia, le está hablando a todo hombre, le está diciendo: decide. Dios no comparte su gloria con los ídolos. Dios no comparte su gloria con el pecado. No podemos servir a Dios y al diablo. Sencillamente y claramente te digo en este día: tienes que definir qué vas a hacer con tu vida.
El profeta lanzó este llamado y Dios te sigue preguntando, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hay personas que aún no le dan todo su corazón al Señor. Y dicen, sí, yo le pido. Sí, tú le pides, pero ¿qué le das? El Señor te dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Sí, mucha gente le pide en los momentos de angustia, pero apenas Dios le responde su necesidad y se olvidan de Dios. Dios no es para los domingos, no, Dios no es para que cuando nosotros tenemos problemas. Dios quiere ser Dios y Señor todos los días de nuestra vida. Dios es Dios para la eternidad. Escúchame bien. Sí, basta ya de jugar a la religión, sin importar la religión que tú profeses. Seas protestante o evangélico, seas judío, sea lo que tú seas, decide en este día a quién vas a servir. Decide en este día a quién vas a servir. Dios te está llamando en estos tiempos de crisis a tomar una determinación. Buenos y malos están muriendo en este tiempo. Solamente la voluntad de Dios, nos ponemos bajo su mano, bajo su voluntad, bajo su cuidado y que Él haga lo que quiere. Definitivamente no vamos a vivir una eternidad en esta tierra. Llegará el tiempo en que un día Dios nos llamará a su presencia, sea ahora o sea después. Pero un día daremos cuentas de lo que nosotros estamos haciendo. En el desafío, Elías entonces convoca que se les den 2 bueyes y un buey sería cortado en pedazos para cada grupo, y el grupo de la mayoría de los profetas de Baal y de Asera, estos ofrecerían primero su sacrificio, y dice ahí en la escritura que ellos empezaron a invocar el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. Imagínate. Por lo menos unas 6 horas, ellos están gritando, ellos están clamando a su Dios, ellos están sajándose con cuchillos, ellos están ofreciendo sacrificios en medio de ese monte y nada sucede, nada sucede. Elías, por supuesto que usa la ironía, se burlaba de ellos y gritaba. Él decía, gritad en alta voz porque Dios es, y quizás está meditando o tiene algún trabajo o va de camino o tal vez duerme. Y hay que despertarles. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre para hasta chorrear la sangre sobre ellos. Y así pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Alrededor de las 3 de la tarde. Han pasado unas 8 o 9 horas y nada. Así que cuando ellos vieron que nada sucedió, Elías dijo, en la hora del sacrificio. Y este es el tiempo del sacrificio. Este es el tiempo de ofrecernos a Dios en ofrenda. Dios ahora no pide sacrificios de animales. Él pide tu vida. Él pide tu vida. Dice en Romanos capítulo 12, el verso 1, Pablo escribiendo a los romanos dijo, os ruego por las misericordias de Dios, sí, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. O sea que el sacrificio que ofrecemos a Dios es un sacrificio de nuestra vida, es el sacrificio de amor, es un sacrificio de adoración, es un sacrificio de obediencia, es el mejor sacrificio. Elías trajo el sacrificio a Dios, pero lo primero que hizo fue arreglar el altar que estaba arruinado. Escúchame bien, iglesia, escúchame bien, necesitas arreglar el altar. En estos tiempos que Dios en su soberanía ha permitido que la iglesia no se reúna en sus auditorios y adore desde sus casas. Yo te quiero preguntar, ¿cómo está tu altar familiar? ¿Cómo está el altar en tu casa? ¿Cómo está el altar de tu familia? ¿Cómo está tu altar de adoración? ¿Cómo está tu altar de oración? Hay muchísimas personas que durante esta cuarentena que se ha extendido a más de 60 días, escúchame bien, hay mucha gente que durante esos días se la ha pasado comiendo, se la ha pasado mirando series de televisión.
socializando, pasando demasiado tiempo en las redes, viendo contenido que no le edifica. Y no han tomado tiempos para orar, para leer la Escritura, para pedir perdón, para arreglar cuentas, para arreglar relaciones rotas con amigos, con parientes, entre padres y hermanos. Es un tiempo de arreglar el altar. Repara tu altar. Padre de familia, madre de familia, siéntense con sus hijos, hablen con ellos. Jóvenes, decídete. Tú no puedes adorar a Dios y de repente estar escuchando música profana que ofende a Dios. Estar más agarrados, estar más apasionado por el mundo, estar más apasionado en tu música, estar más apasionado en los quehaceres de este mundo, en tu imagen social, que buscar al Dios de Elías, al Dios verdadero, al Dios que hizo el cielo, la tierra y el mar. Repara tu altar, repara tu vida, alinea tu corazón, alinea tus pasos. No puedes seguir así, no puedes seguir así. A veces dices, ¿y por qué Dios no escucha mi oración? ¿Y por qué Dios no recibe mi ofrenda? Si hasta he mandado mis ofrendas. Te pregunto, ¿está arreglado tu altar? ¿Está arreglada tu comunión con Dios? ¿Estás dejando esos pecados ocultos que Dios conoce en tu vida? Esos pecados que te tienen atado. Esas conversaciones profanas, esas palabras sucias que tú cavilas en tu mente y en tu corazón y salen continuamente de tus labios. ¿Está arreglado tu altar? ¿Estás viviendo en santidad? ¿Te has arrepentido de todo corazón? Los cielos se cerraron en Israel y por 3 años no llovió por el pecado de esta nación. Y hoy yo te digo, sí, los cielos seguirán cerrados sobre ti mientras no arregles tu altar. Arregla y repara ese altar en tu vida. Sí, conforme al número de cada una de las tribus, Elías reparó el altar que estaba arruinado. Y eso expresa, ¿verdad?, por qué Dios había cerrado los cielos. Cavaron una zanja, llenaron con muchísima agua. Cada cántaro podía tener entre 60 u 80 litros de agua. Lo hicieron, ¿verdad?, una y otra vez, 12 veces, 12 cántaros de agua hasta que la zanja, ¿verdad?, y corría el agua y el grano y todo esto. Cuando Elías oró, hizo una oración, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel. Y cuando hizo esta oración, dijo, respóndeme Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios, que tú eres el Dios. Dice que cayó fuego del altar y consumió el holocausto. Consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y aún lamió las piedras. Y se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. En hebreo es Eliyahu, Eliyahu, Eliyahu. Sí, el Dios de Elías, el Dios de Elías. Así que Elías dijo, prended a los profetas de Baal. Y ese día decapitaron. Sabes, es increíble la victoria que Dios dará a su pueblo cuando esté dispuesto a arreglar su vida, a arreglar el altar. Arregla el altar. Son tiempos de crisis. Decía mi abuela que muchos ven la tempestad y no se hincan. Es importante que en este tiempo, ¿sabes qué expresaba ella? Que cuando los tiempos son críticos, la gente debe buscar arrepentirse, ponerse a cuentas con Dios. Ponte a cuentas con el Señor en este día. Deja que su Espíritu tome control de tu vida y deja que Él sea el Señor de tu vida. No puedes vivir entre dos pensamientos. Levántate para ser un pueblo santo y puro delante de Dios. Si Dios ha hablado a tu vida, haz esta oración conmigo y dile, Señor, perdóname. Señor, perdóname. Señor, porque hay aspectos en mi vida que yo no he arreglado, Señor. Hay áreas de mi vida que aún siguen controladas por el enemigo. Malos pensamientos, malas palabras, malas amistades, música profana, adicciones pecaminosas delante de ti. Tú lo sabes todo. Señor, te pido perdón. Te pido perdón. Hoy quiero reparar el altar. Hoy quiero reparar ese altar que está arruinado. Señor, y te pido que vengas a mi vida y seas mi Señor
y mi Salvador. Te lo pido en el precioso nombre, glorioso nombre de Jesús. Amén. Y amén. Si tú has hecho esta oración, comunícate con nosotros en la información que aparece ahora en pantalla. Quisiéramos saber de ti y mantenernos en contacto contigo. Que Dios te bendiga y te invitamos a continuar en el tiempo de la programación para los niños. Estará increíble. Luz a las Naciones Kids. No te desconectes. Seguimos adelante con nuestra programación. Que Dios te bendiga. Mándanos tus peticiones también al WhatsApp para seguir orando. Hoy les quiero aquí contar una historia muy grande, pero no es muy grande, o sea, no es muy larga la historia, es muy corta. Un rey que se llamaba Acá y tenía su esposa, construyó una estatua que no hablaba, ni tenía, ni veía, ni escuchaba. Pues yo tengo a mi peluche Pingüi y se llama Pingüi. Siempre lo llevo a todas partes a Pingüi, pero también les voy a platicar qué es lo que hace Pingüi. Él tiene ojos, pero no ve. Él tiene boca, pero no habla. Pues entonces les voy a decir a Pingüi algo y van a ver que no habla. Hola Pingüi, ¿cómo estás? No habla. Y los ídolos no escuchan, ni tampoco nos tienes que adorar, porque solamente al único Dios los tienes que adorar y bendecir y orar. Al verdadero Dios que no lo vemos, pero está en nuestro corazón, en todo lo que quieren que esté, está. Él hizo las cosas, todo lo que puede hacer es único para Él. Porque Él hace todas las cosas que queremos nosotros vivir. Por eso nosotros debemos adorar al único Dios. Voy a orar por los niños que tienen coronavirus y que los bendiga Dios. Señor Jesús, gracias por este día. Gracias porque nos diste a privilegio, gozo. Bendice a los que tienen coronavirus. Gracias, sánalo, Señor, porque tú tienes vida, privilegio y gozo. Gracias porque tú vives con paz. Y gracias porque tú estás aquí. Y gracias porque nos estás cuidando. Gracias porque tú estás cuidando a tu Hijo. Jesús, gracias porque tú lo dejaste ir. Gracias, Señor, porque tú estás allí. Gracias, Señor. Sabemos que tú estás en todas partes. Estás en tu corazón. Estás en la vida que tú quieres estar. Gracias, Señor, porque tú hiciste todas las cosas. Hiciste el privilegio de las cosas. Gracias, bendice a los hermanos que van a la iglesia. Que no les pase nada. Gracias, Señor, porque nos diste muchas cosas para poder hacer cosas de las que tú haces. En el nombre de Jesús, amén y amén.